Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres futbolistas que en su momento ya habían sido convocados por Lionel Scaloni, pero que pasó más de un año para que volvieran a formar parte de la selección argentina. El entrenador había manifestado en la fecha FIFA de noviembre del año pasado que únicamente iban a ser citados aquellos jugadores que estén formando parte de sus respectivos clubes de manera continua y regular, es decir, de aquellos que estén sumando minutos. Por eso mismo, en este momento, estos tres jugadores, según el criterio del DT, están atravesando buenos instantes en sus respectivos equipos como para volver a formar parte del albiceleste. Es cierto que lo que salió en primera instancia fue una lista preliminar de 33 nombres, pero no hay que dejar de lado que ya el hecho de formar parte de una nómina previa es muy importante para muchos jugadores, y además, como la selección argentina tiene 10 futbolistas amonestados, es muy probable que alguno de estos 10 sufra una amonestación también en el primer duelo frente a Uruguay, y de esa manera se perdería el encuentro ante Brasil. Teniendo en cuenta estas circunstancias, no hay que descartar que alguno de los jugadores que voy a estar mencionando en este video pueda aparecer de manera bastante sorpresiva, ya sea en el banco de suplentes o hasta inclusive en el once titular. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el que más veces ha sido convocado y de hecho fue parte de los planteles que salieron campeones de la Copa América de Brasil en el 2021 y también del Mundial de Qatar 2022. No fue parte de la última conquista del año pasado en Estados Unidos 2024 con el bicampeonato de la Copa América, pero Juan Foyth en general siempre ha sido un futbolista que el entrenador ha tratado de una manera especial debido a su polifuncionalidad. De hecho, muchos argumentan que esa fue la principal razón por la cual quedó en la lista definitiva para ir a la última Copa del Mundo, porque en principio no era uno de esos jugadores predilectos por el DT en base a su rendimiento, pero el hecho de haber podido jugar en varios lugares del terreno de juego y de haber sido importante desde el inicio del ciclo de Scaloni, obviamente lo llevaron a formar parte del Mundial de Qatar y sumó inclusive algunos minutos en la competencia, más allá de que no era un hombre titular ni tampoco era un jugador que ingresaba constantemente en los segundos tiempos. Sin embargo, Scaloni siempre lo ha tenido en un lugar verdaderamente muy alto, y por eso mismo, después de haberse recuperado de numerosas lesiones que no le permitieron tener la continuidad deseada en el Villarreal durante el año pasado, finalmente durante los últimos 3 meses ha podido volver a tener un rendimiento, no sé si de llamarlo superlativo, pero por lo menos continuado y regular, que era lo que justamente pretendía el entrenador para aquellos jugadores que formaran parte del albiceleste con vistas a esta primera fecha FIFA de marzo del 2025. Por lo pronto, lo más importante en el caso de Foyth es que como Argentina no tiene una gran cantidad de variantes en el lateral derecho, porque la realidad es que únicamente los dos que vienen siendo convocados son los dos que están en consideración en el DT, que son Molina y Montiel. Después no hay más laterales derechos a futuro. Foyth, al poder jugar como polifuncional, tanto como marcador de punta diestro y también como defensor central, obviamente puede ocupar ese rol. Y después, ante la posible gran cantidad de bajas que podría llegar a haber en la saga, primero por la lesión que sufrió Lisandro Martínez y después porque futbolistas como Otamendi y Pesela tienen una amarilla, como mencioné recién, es probable que el entrenador pueda quedarse sin muchas variantes para enfrentar a Brasil. Si a eso también le sumamos que el Cuti Romero llega con lo justo porque recién se acaba de recuperar de una lesión ligamentaria y solamente llegará a esta fecha FIFA con un par de partidos con el Tottenham, Foyth era el hombre ideal para ocupar varios sectores en el terreno de juego, y si bien, repito, no sé qué rol ocupará en relación a si es titular o suplente o si va a ser un futbolista más importante de lo que uno espera, para Scaloni es un jugador que si logra mantener el nivel que ha tenido durante los últimos 100 días aproximadamente, podría tener un lugar en la próxima Copa del Mundo sin ningún tipo de problemas debido a esto. Repito, si se metió en el último mundial por este rol polifuncional y obviamente también por haber tenido un nivel lo suficientemente aceptable, porque no es que lo llevó únicamente porque puede jugar de lateral y central, ese fue un plus que le dio para estar por encima de otros nombres que en ese momento también estaban peleándose por un lugar para ir a la Copa del Mundo, pero el nivel lo tiene que tener y la continuidad también, porque si se hubiera lesionado está claro que no hubiera ido al mundial más allá de la polifuncionalidad, pero por lo pronto ahora, al recuperar este buen rendimiento, se espera finalmente que pueda tener esta continuidad deseada. El Villarreal es un equipo
que siempre lo ha tenido como un estandarte defensivo, así que se supone que si no tiene ninguna molestia física, seguirá sumando minutos de acá hasta que se lleve a cabo la Copa del Mundo. Y del lateral derecho pasamos al lateral izquierdo. No sabíamos quién iba a ser la variante elegida por el entrenador, teniendo en cuenta que solamente Nicolás Tagliafico iba a estar citado seguro en ese sector, porque Marcos Acuña está mostrando un rendimiento muy bajo, lo mismo para el caso de Valentín Barco. Si hablamos de otros marcadores de punta zurdo que fueron convocados por el DT, la realidad es que Lucas Esquivel en Atlético Paranense tampoco juega, y Julio Soler, que es el futbolista que había citado Scaloni en la fecha FIFA de octubre y noviembre del año pasado, recién acaba de terminar su participación en el Sudamericano Sub-20 y todavía no se sumó a los entrenamientos con el Bournemouth de Inglaterra, así que seguro su convocatoria quedará para más adelante, más allá de que el entrenador puede citarlo a última instancia, tal como lo hizo en octubre del 2024. Pero por lo pronto, el elegido, por lo menos en un principio, para ser suplente de Tagliafico, es nada más y nada menos que Francisco Ortega, jugador que se desempeña en el Olympiacos de Grecia, que está teniendo muchísima continuidad en el fútbol de ese país, y si bien es verdad que quizás no sea un parámetro tan grande en lo competitivo el fútbol griego, porque está lejos de ser de las competiciones más importantes de las ligas europeas, la realidad es que el hecho de que esté jugando y que esté teniendo esa continuidad necesaria provoca que haya sido citado. Si a eso le sumamos también que, como mencioné antes, Lisandro Martínez tiene los ligamentos cruzados, lo menciono porque es un jugador que puede jugar de defensor central y también de lateral izquierdo, lo ha hecho en las eliminatorias el año pasado. Básicamente, si Tagliafico no puede estar en alguno de los dos partidos, Ortega debería ser su reemplazante inmediato, no hay otra opción. Después está la alternativa de poner a Nico González en ese lugar, como lo ha hecho en alguna oportunidad. Sin embargo, estamos hablando de que tendría que poner a González contra Uruguay o contra Brasil en ese sector de la cancha, un jugador ofensivo haciendo una tarea totalmente defensiva. Por eso mismo me parece que si Tagliafico no está dispuesto a jugar en alguno de los partidos por algún problema físico, Francisco Ortega será su reemplazante inmediato. Es cierto que Tagliafico no es uno de los que corre riesgo por amarillas, entonces si es amonestado contra Uruguay no se pierde el partido contra Brasil. La lógica en la cabeza del cuerpo técnico es que el hombre del Olympique de Lyon pueda jugar los dos partidos. Sin embargo, este futbolista del Olympiacos, que ya había sido citado con anterioridad, no durante el 2024, pero sí durante el 2023, está totalmente preparado para jugar con la albiceleste en caso de que así se lo requiera. Es un futbolista con características más ofensivas que defensivas, esto está claro, pero no deja de ser un lateral también con una muy buena marca, un muy buen estado físico para poder recortar las distancias a la hora de ir al ataque y tener que regresar con velocidad, y además es un jugador con muy buenas terminaciones, se junta todo el tiempo con los mediocampistas de su propio equipo, hablando precisamente de lo que hace en el Olympiacos de Grecia, para generar situaciones de gol de cara al arco rival. Después veremos qué tantas oportunidades le dará el entrenador en la selección argentina. El puesto de lateral izquierdo es verdaderamente una duda de cara a la siguiente Copa del Mundo, porque Tagliafico está grande, si bien uno cree que si logra mantener el rendimiento que ha tenido en la selección en el último tiempo será convocado, pero después no hay otro nombre que aparezca en el horizonte. Obviamente todos los jugadores que mencioné antes, Barco, Esquivel, el mismo Soler, son todos futbolistas que van a pelear por un lugar en el Mundial, pero así como también estos jugadores tienen posibilidades, si Francisco Ortega ya da una primera buena impresión en el arranque de este 2025, a mí me parece que sus chances aumentarán cada día más. Y el último jugador del que vamos a hablar es el mediocampista del Como de Italia, Massimo Perrone. Un jugador que ya lleva un tiempo en el fútbol europeo, más allá de su juventud, porque en su momento lo compró el Citigroup, que lo llevó a Manchester City, donde llegó a disputar un par de partidos de la mano de Pep Guardiola. Posteriormente se fue cedido a Las Palmas, equipo español, donde pudo tener con la continuidad deseada, y finalmente ahora aparece en este conjunto italiano, que si bien es cierto tiene como objetivo principal salvarse del descenso, es un elenco que tiene nombres bastante competitivos, y por lo pronto la Serie A está siendo una liga de las más, justamente y valga la redundancia, competitivas del fútbol europeo.
Perrone es un jugador que se mueve en la mitad de la cancha, es un futbolista que puede jugar tanto como mediocampista central de marca, si bien sus características no son plenamente defensivas, como también se puede mover al lado de ese volante central. Básicamente sus cualidades son muy similares a las de Enzo Fernández. Quizás le falta un poco más de gol, le falta un poco más de esa llegada al área para ser más incisivo de cara al arco rival, pero por lo pronto es un futbolista que reúne todas las habilidades que requiere para jugar en la mitad de la cancha de la selección argentina, que son buen pase, buen despliegue, equilibrio a la hora de que el equipo rival ataque y también buena ubicación para hacer los relevos en el momento adecuado. Con todo esto y con el buen nivel que ha mostrado en el fútbol italiano durante los últimos meses, Lionel Scaloni ha decidido convocarlo. Es un jugador que ya cuando era más joven y todavía estaba en el fútbol argentino jugando en Vélez Sarsfield, el DT ya había citado. La realidad es que es un futbolista que desde hace bastante tiempo aparece en la órbita del cuerpo técnico del albiceleste, pero nunca se lo había llegado a convocar de esta manera y con un rol que podría inclusive ser cada vez más importante. En el caso de sumar minutos, y esto podría llegar a suceder porque hay una enorme cantidad de mediocampistas amonestados, es decir, si alguno de los 6 jugadores que les voy a mencionar sufre una tarjeta amarilla más en el duelo contra Uruguay, se pierde el partido con Brasil. Los 3 titulares, por lo pronto, Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo de Paul, los 3 tienen una amarilla. Y también los 3 suplentes en primera medida, que serían Leandro Paredes, Ezequiel Palacios y Giovanni Lo Celso, los 3 también tienen una amarilla. Son 6 jugadores de la mitad de la cancha amonestados y por eso mismo el DT tuvo que recurrir quizás a un nombre que no venía citando en el último tiempo, pero por sus características y habilidades no deja de ser un futbolista que puede brindarle muchísimas soluciones a la selección argentina en caso de tocarle ingresar un rato, aunque sea en los segundos tiempos. No me lo imagino como titular en ninguno de los 2 partidos, aunque no hay que descartar absolutamente nada. Es verdad que quizás en el Como de Italia uno no tenga el mayor conocimiento de su nivel, además de que comparte equipo, por ejemplo, con otro argentino como lo es Nico Paz, y el volante ofensivo se termina llevando todas las luces, porque cada vez que Nico Paz convierte un gol o tiene un buen rendimiento, termina siendo quizás más destacado por el hecho justamente de ser más categórico a la hora de influir en el resultado. Perrone es un jugador que puede estabilizar el juego, pero normalmente no tiene grandes números en lo que respecta a goles y asistencias, que me parece que es lo que le falta para complementar al 100% su juego. Aún así, si al DT le sirve para formar cada vez una mejor selección argentina, obviamente que, como en esta situación, lo convocó y lo seguirá convocando de cara a las siguientes jornadas, siempre y cuando, lo repito una vez más, sume minutos y tenga regularidad en sus respectivos equipos. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que Scaloni está pensando en cada vez más nuevos nombres de cara a esta próxima fecha FIFA y también a las posteriores, porque obviamente tiene pensado que el recambio sea más importante quizás de lo que uno tenía previsto antes de arrancar este 2025. Es cierto que simplemente por ser jugadores nuevos no va a citarlos si no siguen, como dije antes, teniendo el nivel en sus respectivos equipos. Esto deberá ser continuado a medida que vayan pasando los partidos y los meses, pero por lo pronto estos 3 jugadores, Juan Foyt, Francisco Ortega y Máximo Perrone, están ante una oportunidad única en esta próxima fecha FIFA de marzo, sabiendo que en caso de destacarse lo más probable es que vuelvan a ser citados con vistas a lo que será la fecha FIFA de junio, donde Argentina se estará enfrentando a Chile en condición de visitante y a Colombia en condición de local. Después de eso quedará la fecha FIFA de septiembre contra Venezuela y Ecuador, la fecha FIFA de octubre y noviembre donde Argentina jugará 4 partidos amistosos, la de marzo del 2026 donde se podría jugar la finalísima ante España y después ya no habrá más tiempo, se vendrá la Copa del Mundo.